Muy buenas tardes, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir esta clase asíncrona con ustedes. Ya saben, esta dificultad del fluido eléctrico, obviamente, y los horarios de cortes, no podemos desarrollar como nosotros lo veníamos haciendo cotidianamente, pero obviamente estamos aportándoles toda la información pertinente para que ustedes puedan desarrollar de forma oportuna todas las actividades que ustedes tienen planificadas para esta nueva semana. Iniciamos el desarrollo de las actividades, obviamente presentándoles el documento correspondiente a su tarea. Y vamos a ir analizando y vamos a ir viendo. Tienen ustedes en pantalla el formato para recursos de aprendizaje de tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Naturales, en la unidad número 3, Origen del Universo. Vamos a ver el subtema número 3, Formación del arco iris y la historia de la astronomía. Tienen ustedes el tipo de tarea, tienen el objetivo de tarea y a continuación tienen las instrucciones. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 3, tema número 3, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario. ¿Qué es lo que tienen que hacer como tarea para la presente semana? Dice lo siguiente, desarrolla las siguientes preguntas. Primero responda, ¿cuál ha sido la contribución de la astronomía a las civilizaciones antiguas? Vamos a ir analizando. La siguiente dice, mencione tres eventos relativos a la astronomía que se han dado a lo largo de la historia. ¿Cuál sería su aporte a esta ciencia si usted fuera un astrónomo? Tienen que ustedes ponerse en los zapatos de un astrónomo y decir qué es lo que podrían hacer. La siguiente dice, responda qué es el arco iris, porque observamos franjas de colores. Ya vamos a ir viendo cuáles son las características fundamentales en función de este tema. Y la siguiente y última actividad dice, mencione dos ejemplos en donde podamos comprobar el efecto que produce la luz al descomponerse. Es decir, la formación del arco iris, donde nomás hemos podido ver. Les doy pistas. Cuando ustedes van a una represa o una cascada y ustedes prácticamente, y es un día sumamente soleado, ustedes van a poder observar ahí la formación de un arco iris. ¿Dónde más podemos observar? Lo podemos observar, por ejemplo, en el campo, cuando tienen los aspersores. En este caso hay determinados aspersores que se les conoce como llovedoras. Cuando está un día soleado bastante fuerte, nosotros podemos observar justamente ese proceso de formación del arco iris. Eso lo podemos hacer de forma artificial. También lo podemos hacer en un laboratorio, pero obviamente lo más comúnmente conocido son los que les acabo de decir y ustedes pueden encontrar miles de formas más en donde ustedes pueden observar. Nosotros los hemos visto empíricamente y nunca nos hemos detenido, bueno, a preguntarnos cómo se forma, qué es lo que pasa. Entonces son las características en cuanto a las tareas, a la tarea que ustedes tienen que desarrollar y los puntos que tienen que desarrollar en la presente tarea. Algo sumamente facilito. Recuerden que el trabajo es de 100% escrito. Para ello, ustedes tienen que desarrollar la rotulación de la hoja de tarea cumpliendo con el esquema que ustedes tienen aquí. Nombre del colegio centrado, nombre de ustedes, curso, fecha, materia, tema de la tarea y la semana a la que corresponde. Una vez que ustedes han hecho en la parte superior de su hojita esa rotulación, a continuación de la rotulación, desarrollan el contenido de su tarea. Y eso es todo lo que ustedes tienen que hacer. En función del contenido de su tarea, ustedes deben revisar las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final de este proceso tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 3 con el tema formación del arco iris, historia de la astronomía, correspondientes a la semana número 3 de fecha 11 de noviembre del 2024. De hecho, esta tarea permite entregas desde el 11 de noviembre, la fecha límite de entrega es del 30 de noviembre y la fecha de la publicación de la calificación será hasta el 5 de diciembre del 2024. Tienen toda la información pertinente en función del desarrollo de esta actividad. Estamos ya casi cerca de finalizar la unidad número 3, de entrar a la unidad número 4, o número 4, ya prácticamente antesala del fin de este proceso educativo. Así que, por favor, sigan cumpliendo todas sus actividades. Se les ha menorado, se les ha puesto solo dos. Cumplan a cabalidad y bien hecho, responsabilidad, todas las actividades. Si ustedes me mandan deberes mal hechos, mi culpa ya no ha de ser. Si envían tareas cambiadas de otras asignaturas y piensan que yo no voy a revisar y que les voy a poner la nota, están equivocados. Yo reviso la tarea por tarea. Y si no corresponde temas, y si no corresponde la tarea, y si están mal desarrollados, y si tiene muchos tachones, yo voy bajando puntos o simplemente les voy poniendo dos porque no presentan la tarea que corresponde. Así que por favor,
Eso como recomendación a tener muy en cuenta y estar muy conscientes de qué y cómo es lo que yo estoy entregando como tarea. Por favor, señores y señores, cumplan a cabalidad y a conciencia. Recordemos que hemos caminado un largo sendero y estamos ya cerca del final de este proceso educativo. Pese a diferentes vicisitudes, problemas sociales que estamos viviendo a consecuencia de los cortes de luz, les felicito porque ustedes siguen en esta lucha por alcanzar este objetivo que ustedes se han planteado. Pero sobre todo, hay compañeros que sí necesitan una pequeña llamada de atención para que puedan cumplir las cosas a cabalidad. Y recordándoles aparte de esto, cierto, antes de olvidarme, les recuerdo que los compañeros de cualquiera de las unidades que tengan menos a 7 en la calificación de los deberes, la obligación es repetir esas tareas y volverlas a subir para poderles calificar. Si ustedes ya no lo hacen, obviamente se quedarán con la nota que están y ahí sí ya no será mi problema. Testigo queda en este video que yo les estoy enviando esta información para que busquen mejorar sus notas. Si que tienen unas tareas menores a 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, por favor, vuelvan a hacer, corrijan los errores, analicen bien el material de la tarea, cumplan a cabalidad y obviamente si es que está bien presentada la tarea, yo les podré poner una calificación aceptable que les pueda o que les permita pasar al siguiente nivel. Eso como una recomendación. Iniciamos el desarrollo de las actividades correspondientes a esta unidad 3 y vamos a hablar sobre la formación del arco iris. El arco iris es un fenómeno óptico de belleza natural que ha cautivado desde la antigüedad a los seres humanos y ha sido responsable de múltiples pensamientos religiosos, mitológicos y científicos. Religiosos, sabemos que el arco iris es el pacto de Dios. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer la Biblia, es el pacto de Dios para no volver a inundarlo, lo que sucedió con el gran diluvio, desde el punto de vista religioso. Desde el punto de vista mitológico, ya saben que determinadas civilizaciones han guardado esa creencia que al final del arco iris, obviamente existe un duende con una olla de oro. Esa es una historia mitológica. Y ya vamos a ver que no tiene principio y fin el arco iris. El arco iris es un círculo completo, no es un arco. Eso quiere decir que no tiene extremos, no tiene principio y no tiene fin. Y obviamente el científico que vamos a ver en esta clase, que es prácticamente cómo se descompone la luz blanca procedente del sol, y obviamente a través del prisma, que son las gotas de agua, podemos observar la descomposición de todos los colores como normalmente nosotros hemos visto el arco iris. Sin embargo, este fenómeno tiene una explicación científica, la cual vamos a ver a continuación. Es algo sumamente simple. La luz blanca procedente del Sol llega a la Tierra y entra en contacto con el agua presente en la atmósfera, las gotas de agua cuando está lloviendo, lo cual hace que la dirección de la luz cambie ligeramente y se descomponga en los colores del espectro visible que nosotros podemos ver, los colores normalmente es del arco iris. Cuando la luz viaja de un medio a otro, cambia de velocidad y hace que en uno se dé más o menos rápido dependiendo del medio en el que se encuentre. Por lo tanto, diremos que el arco iris es el conjunto de las diferentes ondas del espectro visible viajando a diferentes velocidades en el espacio. Los diferentes colores que podemos apreciar en el arco iris son solo la parte visible de la luz procedente de nuestro astro central, que es de nuestra estrella principal, que es el Sol. El Sol no es un planeta, el Sol es una estrella. Las gotas de agua de la lluvia pueden refractar y dispersar la luz, y en las condiciones correctas, esta refracción forma el arco iris. Por otro lado, la forma arqueada del arco iris no es como la apreciamos desde la superficie terrestre, sino que forma un círculo entero, lo que les había dicho. No es un arco, es un círculo. Por lo tanto, no tiene inicio y fin, sino simplemente es un círculo cerrado, cuyo ángulo depende del medio en el que se descompone la luz. Y obviamente por eso nosotros vemos parte de la circunferencia, parte de ese círculo, y obviamente tiene, a nuestro entender, nosotros tiene la forma de un arco.
El efecto arcoíris no solo se limita a la dispersión de la luz por las gotas de lluvia, también podemos apreciarlo dicho fenómeno en las bases de las cascadas gracias a la niebla del agua que produce la salpicadura del agua o la pulverización del agua por la caída. En los rociadores de los patios, en los laboratorios, lo comprobamos mediante un prisma de cristal. Ahí nosotros podemos crear un arco iris artificial. Finalmente, podemos decir que la luz, cuando viaja por diferentes medios, tiene diferentes comportamientos que van desde la reflexión, la refracción y la dispersión, y que el color de los objetos depende de la luz que reflejen así. Cuando vemos un cuerpo rojo es porque absorbe los demás colores y refleja el rojo. Esto en cuanto a la explicación fácil y sencilla de cómo se produce el arco iris. Así es que a olvidarse que al final hay una olla de oro con un duende, porque en sí el arco iris no tiene principio y no tiene fin, no tiene extremos. Él tiene un pensamiento religioso que es bastante aceptable y obviamente la conceptualización científica que ya estamos dando la explicación del por qué se produce el arco iris a través de la luz blanca procedente del sol y el prisma de las gotas de agua. Las gotas de agua funcionan como un prisma y cambian la dirección y la velocidad en cuanto a la dispersión de la luz. Y ahí sí podemos observar la gama de colores que obviamente son cotidianos, son característicos del arco iris. Para todos estos procesos de investigación, tanto de los fenómenos terrestres, de los fenómenos fuera de nuestro planeta, obviamente existe, habíamos hablado ya sobre la astronomía como ciencia, pero vamos a ver en esta parte de nuestra clase cuál es la historia de la astronomía. La astronomía es tan antigua que se podría afirmar que nace con la humanidad, debido a los innumerables hallazgos que se ha llegado a la conclusión de que esta ciencia se ha manifestado en las diferentes culturas humanas. Desde las antiguas civilizaciones como los egipcios y babilonios, la astronomía fue empleada con fines calendáricos para la agricultura y también el tiempo, y predictivos para la astrología. También en el continente americano las civilizaciones utilizaron la astronomía para elaborar sus calendarios. Un ejemplo es el calendario andino. No obstante, el desarrollo de la astronomía como ciencia de las posiciones, movimientos y constituciones históricas y destinos de los cuerpos celestes se inició en la antigua Grecia. También debemos a los griegos agradecerles por la invención de esta ciencia y de ahí en adelante los nuevos estudios y observaciones del firmamento han logrado un avance significativo hasta la actualidad con las explotaciones o las exploraciones espaciales. El uso de instrumentos cada vez más sofisticados dio a los científicos el brío para la verificación de las leyes terrestres y del universo y de esta manera garantizarlas a nivel cósmico. Muchos de los procesos físicos y químicos que se producen en la Tierra han podido ser estudiados gracias a las observaciones astronómicas que nosotros lo podemos hacer desde nuestro planeta utilizando el telescopio. En un inicio el telescopio mecánico, posteriormente el radiotelescopio, que es una mezcla de informática, de electrónica y también de la estructura mecánica del microscopio. Y de esa manera no solamente podemos observar a los cuerpos celestes, sino ya podemos desarrollar diferentes mediciones en cuanto a tamaño, en cuanto a densidad, en cuanto a posición y otras características más que han servido mucho para el estudio de todo nuestro sistema solar y cada uno de sus componentes. A continuación, nosotros podemos observar una pequeña línea de tiempo que vamos a ir analizando desde el año 2800 antes de Cristo hasta el año 1990 con todos los avances en cuanto a esta ciencia, a la invención, al origen de la astronomía como ciencia. Dentro de estas características, por ejemplo, en el año 2800 antes de Cristo, se pudieron identificar o se descubrieron los Stoneheads. Los Stoneheads son prácticamente rocas superpuestas que les permitían a las primeras civilizaciones observar el traslado del sol, la proyección de sombras que les permitían determinar qué es lo que pasa de un sector a otro, obviamente durante el transcurso del día. En el año 1479 se descubre la piedra del sol
del calendario azteca, que dicho a la época, el calendario azteca incluso fue el más preciso que los calendarios europeos a la presente, a esa fecha. En el año 1543, Nicolás Copérnico dio la teoría de la teoría helicocéntrica, en la cual obviamente determina obviamente posiciones, gravedades y otras características más. En el año de 1609, Galileo Galilei inventó el telescopio refractor. En el año 1666, Isaac Newton inventó el telescopio interventor. En el año 1687, Isaac Newton formuló las leyes de la gravitación universal. En el año de 1906, Albert Einstein aportó a la teoría de la relatividad universal. En 1937 se desarrolla el radiotelescopio de River. En el año de 1969 llega el hombre por primera vez a la Luna y en el año de 1990 el telescopio de Hubble es colocado en el espacio, quien obviamente da una mejor determinación en cuanto al posicionamiento de nuestro globo terráqueo en relación a los continentes, a las masas de agua y obviamente da una serie de información más precisa en función de nuestro planeta. Eso es obviamente dentro de los elementos más importantes en cuanto a esta línea de tiempo y obviamente de los aportes más relativos, más importantes que ha desarrollado el hombre desde el año 2800 antes de Cristo hasta el año 1990 sin desmerecer del año 1990 en adelante, pues se han ido desarrollando nuevos desarrollos científicos y tecnológicos, los cuales obviamente han sido de mucha valía en cuanto al estudio de todos los cuerpos celestes y de todos los componentes que tiene nuestro espacio en función también de del posicionamiento de nuestro planeta. Pero vamos a ver un poco más en esta segunda parte de nuestra clase, vamos a ver la astronomía, vamos a ver cuál es la importancia, qué es la astronomía, vamos a ir analizando en esta primera etapa la conceptualización, qué es la astronomía. Se conoce como astronomía a la ciencia que se dedica al estudio de los cuerpos celestes que pueblan el cosmos, tales como las estrellas, los planetas, los satélites, los cometas, los meteoritos, las galaxias y toda la materia interestelar, así como sus interacciones y también sus movimientos. Es una ciencia sumamente antigua, dado que el firmamento y sus misterios constituyeron una de las primeras incógnitas que el ser humano se formulase, dándoles en muchos casos respuestas mitológicas o religiosas. También es una de las pocas ciencias que en la actualidad permite la participación de sus aficionados, es decir, las personas que obviamente tengan ese apego por tratar de investigar, pueden hacerlo. Además, la astronomía no solo ha existido como una ciencia independiente, sino que ha acompañado a otras áreas del saber y otras disciplinas como la navegación, sobre todo en ausencia de mapas y brújulas, y más recientemente la física, para cuya comprensión de las leyes fundamentales del universo, la observación del comportamiento de los cosmos resulta ser de enorme e inigualable valía. Gracias a la astronomía, la humanidad ha logrado algunos de sus mayores hitos científicos y técnicos de las eras recientes, como los viajes interestelares, el posicionamiento de la Tierra dentro de la galaxia o la observación detallada de las atmósferas y superficies de los planetas del sistema solar, cuando no de sistemas a muchos años luz de nuestro planeta. En cuanto a la historia de la astronomía, aquí tenemos uno de los astrónomos contemporáneos más representativos, como es Stephen Hawking, que fue uno de los especialistas dentro del campo del estudio de la astronomía. Vamos a ver un poco más en cuanto a la historia de la astronomía. La astronomía es una de las ciencias más antiguas del ser humano, ya que desde la antigüedad las estrellas y los cuerpos de la bóveda celeste han capturado su atención y su curiosidad. Grandes estudios de este campo fueron los filósofos de la antigüedad, como Aristóteles, Tales de Mileto, Anaxágoras, Aristarco de Samos, Hiparco de Nicea, los científicos persenacentistas como Nicolás Copérnico, Nicho Bari, Janes Kepler, Galileo Galilei y Edmund Halley, a especialistas o contemporáneos como Stephen Hawking en esta última etapa.
Los antiguos estudios exhaustivamente del firmamento, la luna y el sol, tanto así que los antiguos griegos ya sabían que de la redondez de la Tierra, pero suponían que los astros giraban alrededor del planeta y no al revés. Esto se mantendría hasta finales del medioevo europeo, cuando la revolución científica cuestionó mucho de los fundamentos universales de la religión que la religión mantenía como sagradas aquellas épocas. Posteriormente, ya en el siglo XX, las nuevas tecnologías de avanzada disponibles para la humanidad permitieron una mayor comprensión de la luz y por ende de la tecnología de observación telescópica, trayendo consigo nuevas comprensiones del universo y de los elementos que estos obviamente lo componen. En cuanto a las ramas de la astronomía comprende las siguientes ramas o subcampos. Dentro de ellos tenemos la astrofísica, fruto de la ampliación de la física o de la fusión, por decirlo así, de la física y la astronomía, para explicar las propiedades y fenómenos del cuerpo celeste, formulando leyes, midiendo magnitudes y expresando los resultados matemáticos a través de fórmulas. También tenemos como otra disciplina la astrogeología, conocida como exogeología o geología planetaria. Se trata de la aplicación de los conocimientos obtenidos durante excavaciones y observaciones telúricas en el planeta Tierra a otros cuerpos celestes, cuya composición puede conocerse de lejos, o incluso como es el caso de la Luna y Marte, a través del envío de sondas recolectoras de muestras rocosas. La siguiente disciplina, la astronáutica. De tanto observar los astros, el hombre empezó a soñar con visitarlos. Los astronautas es justamente la rama de la ciencia que busca hacer ese sueño posible, la astronáutica. La mecánica celeste, fruto de la colaboración entre la mecánica clásica y la newtoniana y la astronomía, esta disciplina se centra en los movimientos de los cuerpos celestes debido a los fenómenos gravitatorios que otros cuerpos de mayor masa generan sobre estos. Tenemos la planetología, también llamada ciencia planetaria, se centra en el saber acumulado de los planetas conocidos y por conocer, es decir, de los que componen nuestro sistema solar y de los que distan de él. Esto abarca desde objetos de tamaño de un meteoro a gigantes gaseosos de enorme envergadura, de enorme dimensión. La astronomía de los rayos X, junto con otras ramas astronómicas especializadas en tipos de radiación o de luz, radiación electromagnética. Esta rama constituye un enfoque especializado en la medición de los rayos X provenientes del espacio exterior y las conclusiones de que a partir de ellos pueden sacarse de nuestro universo. Y por último tenemos la astrometría, es la rama encargada de medir la posición y los movimientos astronómicos, o sea, de cartografiar de alguna manera el universo observable. Es quizás la rama más antigua de todas las que hemos mencionado en el desarrollo de esta clase. En cuanto a la diferencia entre astronomía y astrología, vamos a ver cuáles son las diferencias. Mucho hemos hablado, por ejemplo, de la astrología. Vamos a ver qué es lo que hace. La astrología es considerada una doctrina interpretativa sin base científica. Esa es una de las características. Por ende, obviamente no está considerada como una ciencia la astrología. A diferencia o la diferencia entre estas dos disciplinas es fundamental. Cuando hablamos de astronomía nos referimos a una ciencia que emplea lógicamente el método científico para llevar a cabo sus mediciones y comprobaciones, que pueden ser refutadas y se basan en experimentos analizables y en teorías con sustento matemático. Mientras tanto, la astrología, en cambio, es una ciencia ocultista o pseudociencia, es decir, una doctrina interpretativa de la realidad que no posee bases científicas ni responde a otros campos del saber fáctico comprobable, sino que se sostiene en base a sus propias y exhaustivas reglas del juego. Si la astronomía es el entendimiento científico del cosmos, la astrología es la explicación de fenómenos terrestres mediante figuras trazadas arbitrariamente en las estrellas. Esa es la característica, la diferencia entre la astronomía y la astrología. Entonces, la astrología, por ende, no es considerada una ciencia. Eso tenemos que determinarlo. No tiene una base científica mediante la cual puede probar todas sus estructuras o teorías
que obviamente a postular. Estos son los temas que nosotros hemos visto en el desarrollo de la presente clase. Tienen todo el material complementario, tienen el material de apoyo, tienen el material de la tarea y obviamente van a tener en pocos minutos más esta clase subida a su aula virtual. Así que por favor les pido, les solicito que por favor sigan revisando todo el material pertinente a fin de que cumplan sus tareas de forma adecuada, cumpliendo con los parámetros que se les ha provisto en cada una de ellas. Señoras y señores, no es más, me despido de todos ustedes, no sin antes desearles que tengan un feliz resto de semana, una feliz tarde, una feliz noche donde se encuentren. Nos estaremos viendo hasta una próxima oportunidad. Un fuerte abrazo, éxitos en todas las actividades planificadas en esta semana.